Hay un fenómeno que se da en general en el mundo, en la sociedad, y que tiene que ver con lo que es el estrés y la ansiedad. Y quiero ilustrarlo, este fenómeno, con una anécdota. En una ocasión, en un monasterio, pues había un maestro que tenía discípulos, y en un momento determinado este maestro pidió a dos de sus discípulos que fueran a un pueblo cercano a comprar varias cosas. La diferencia de lo habitual es que estos chicos nunca habían salido de ese lugar, así que el maestro tuvo que advertirle, ¿no?, de que podía haber peligros, peligros de estafadores, gente que pudiera robarle, incluso también peligros morales, ¿no?, de que tuvieran cuidado con la tentación de la carne y tentación de lo que es su moralidad. Así que dicho esto, ellos salieron hacia ese pueblo y cuando llevaban unas horas ya caminando, se encontraron con diferentes personas, algunos eran comerciantes, otros eran trabajadores que estaban en el campo, etcétera, ¿no? Pero en un momento determinado, estos dos jóvenes escucharon en la orilla de un río el lamento de una joven que estaba llorando. Entonces rápidamente se acercaron y se dieron cuenta de que esta joven era una joven que tenía el tobillo, se lo había torcido, tenía la ropa también prácticamente rota, la ropa, porque se había caído por la ladera del río y había llegado hasta allí, pero no podía volver a subir para volver a su casa. Entonces inmediatamente uno de estos dos jóvenes, de estos dos monjes, la cogió en brazo y tal como estaba, pues atravesó el río y la llevó a la otra orilla y un poquito más adelante la acercó a lo que era su aldea, su ciudad, ¿no? Inmediatamente la joven, pues agradecida, le dio un beso en la mejilla y él pues siguió su camino, así que volvió este joven a la otra orilla donde le esperaba el compañero y bueno, esta fue la historia con esta joven. Pero el resultado es que el otro joven que la había estado observando desde la orilla no dejaba de dar vuelta a lo que le había dicho el maestro, que este joven había hecho algo que posiblemente estaba mal moralmente, porque había cogido a una chica que estaba semidesnuda y que además no solamente eso, la había llevado al otro sitio y cuando la había dejado en la orilla le había dado un beso en la mejilla. Entonces él se hizo su mundo y en todo el camino él no paraba de pensar en esto, ¿no? Cómo había podido hacer esto, cómo esto era algo que tenía que haber evitado, etcétera, etcétera. Una vez que llegaron allí al monasterio, se lo contaron también al maestro y cuando se lo estaba contando, este hombre seguía con lo suyo, ¿no?, pensando que había hecho mal, que había sido imprudente y nervioso y prácticamente no pensaba en otra cosa. Así que una vez que le contó al maestro esto que había pasado delante del otro alumno, el maestro simplemente le dice, bueno, yo lo que veo aquí es una cosa, que él, cuando cogió a esa joven, simplemente la cogió, la llevó a la otra orilla y la soltó, pero me he dado cuenta de que tú todavía no la has soltado. Y esta historia, que parece muy sencilla, tiene que ver con algo que es muy importante con el tema de la ansiedad que estaba comentando. Así que quiero hablarte acerca de esto. En primer lugar, también desearos que sea un día, este domingo, un día especial, donde vuestra confianza en Dios sea fuerte, ¿no? Y también, pues, que nos alegremos, ¿no?, de estos pasos que tenemos con la pandemia, con el tema de la vacuna, que de alguna manera nos hace entender que se acerca un poquito, ¿no?, esa cierta normalidad que todos estamos esperando. Pero aún así sabemos que nos ha afectado y nos sigue afectando en mayor o menor medida, depende de cada uno, y es como una carga, ¿no?, que es lo que quiero hablar en esta mañana. Aparte también del COVID, todos tenemos pues nuestras propias cargas, porque aunque se acabe el tema de la pandemia, evidentemente en la sociedad seguirá habiendo otras circunstancias y cada uno tiene que luchar con su batalla, con su carga, con su problema, ¿no? Y es en este sentido que la serie que vamos a empezar este domingo, que es una serie de 4 capítulos, precisamente habla acerca de esto, habla acerca de lo que es el tema de la ansiedad. Y yo voy a tocar solamente el capítulo 1 de los 4, capítulo 1 en esta mañana, y le he titulado La ansiedad, necesidad de respirar. Y quiero explicártelo. Voy a coger cuatro puntos y quiero que empecemos lógicamente por el primero y que
puedas tomar nota de ello, ¿no? El primero de esos 4 puntos que te quiero compartir acerca de este tema, que espero que te sea de ayuda, no simplemente un tema teórico. El primer tema es que tomar algo es mucho más fácil que soltarlo. Y esto quiero explicarlo un poco más. Creo que en nuestra propia naturaleza del ser humano está esta condición. Tú, por ejemplo, ya cuando a un niño le das un juguete y es fácil que te lo coja. Pero si intentas quitárselo, es muy difícil que te lo quiera dar, ¿verdad? Se pondrá a llorar, etcétera, etcétera. No lo entenderá, incluso a veces pasa de compartirlo incluso con los propios hermanos. Pero esto también pasa con los adultos, ¿no? Si tú a un político le das el poder o le das un puesto, lo acepta fácilmente. Pero si tienes que quitárselo, la cosa cambia. Es mucho más fácil que acepte una posición de relevancia que le quites, ¿verdad? Y vemos como en la sociedad, vemos personas que se quieren perpetuar en el poder y le importa poco el pueblo, porque a lo mejor el pueblo se está manifestando, el pueblo se está matando, y la causa es sencillamente que él se quiere perpetuar en el poder. Le da igual, la gente ya simplemente se ha quedado enganchado en algo que no lo quiere soltar. Y esto tiene que ver con la anécdota que he comenzado diciendo y lo que es la ansiedad, ¿verdad? Eh, Esto lo vemos también en la Biblia. Hay un caso cuando Jesús está hablando en Marcos capítulo 10, también está en Mateo, cuando se encuentra con, digamos, el joven rico, un joven que se acerca a Jesús y le dice, bueno, eh, ¿qué tengo que hacer para la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, guarda los mandamientos. Y este joven pues empieza a decir, como sabéis este texto de Marcos 10, versículo 20 en adelante, él le dice que, bueno, que él guarda los mandamientos, no matar, no robar, hace todo esto. Pero claro, está hablando con Jesús, que Jesús no es un sacerdote cualquiera, Jesús es alguien que conoce todo, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón. Y Jesús le dice una cosa, te falta algo, vende todo lo que tienes, entrégalo a los pobres y sígueme. Y Jesús le tocó posiblemente algo que ni siquiera era consciente que le faltaba para amar a Dios por encima de todo. Así que la respuesta de este joven fue como le pasaba, como decía con los políticos que he mencionado antes. Dice la Biblia textualmente que tenía tanta riqueza que fue imposible dejarlas para seguir a Jesús. Y a este joven una vez más vemos que le costaba más soltar algo que recibir todo lo que había tenido. Aunque lo que Jesús le estaba ofreciendo es seguir al Maestro, era un privilegio fantástico. Pero él, aunque pensaba que amaba a Dios con todo su corazón, Jesús le tocó en ese punto, ¿no? Como siempre hace Jesús, y yo espero que su palabra en esta mañana nos ayude a que podamos crecer y podamos identificar aquellas cosas en las que podemos mejorar. Y este joven, no sabemos mucho más de él, simplemente sabemos que se marchó triste, dice la Biblia, se marchó triste porque él había renunciado, ¿verdad?, a soltar toda aquella riqueza. Entonces, es muy importante que entendamos que lo que he dicho antes, ¿no? Que es mucho más fácil coger algo que soltarlo, ¿no? En mi vida también como pastor, pues lo he visto en diferentes ocasiones, cuando tú a alguien le dices que le vas a dar un lugar para llevar una responsabilidad de cierta preeminencia, no hablo de barrer, porque eso parece que es algo que asusta, pero se acepta con buen agrado. Y no tienes que convencer mucho, en general hablo, luego hay situaciones distintas, ¿no? Pero en general se toma bien y yo lo entiendo y es lógico, nos pasa a todos, ¿no? Pero el problema está cuando a esa misma persona, pasado el tiempo, tienes que decirle que su tiempo ha acabado y que hay otra persona que lo puede hacer y que tiene que dejarlo. Aquí ya cambia la cosa, aquí no hay tanta facilidad, incluso hay casos, ¿no?, que puede crear un conflicto, que hay incluso pues un problema de relación, ¿no? Y esto pasa también en los cristianos y pasa en el ámbito de la iglesia. Y lo tenemos en la Biblia en muchos casos, ¿no? Algunos de ellos lo tenemos, por ejemplo, cuando uno lee en Primera de Samuel, capítulo 10, vemos ahí que cuando el pueblo de Israel pedía un rey, en lugar de tener los profetas como tenían, en aquel momento estaba Samuel como profeta, el pueblo pedía un rey, así que Dios accedió a darle un rey. Dios no quería, porque sabía que un rey llevaba muchas más cosas de gastos e historias, pero ellos querían un rey, así que finalmente Dios le dio un rey. Y entonces, cuando hablamos de este rey, primer rey de Israel, hablamos de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Así que Saúl era una persona normal, en el sentido de que tenía su trabajo, su entorno,
cotidiano, pero de pronto Samuel le unge, porque Dios se le había mandado, como rey sobre Israel. Y en ese momento Saúl pasa de ser un joven prácticamente casi desconocido solamente en su entorno a ser una persona que adquiere una fama y un poder inusual, ¿no? Y él eso lo acepta con los brazos abiertos, muy contento, lo celebra y todo perfecto. Y así estuvo poco tiempo, porque resulta que este rey Saúl, como sabemos cuando leemos la Biblia en Primera de Samuel, desobedeció a Dios. Y entonces, a causa de esta desobediencia, Dios le decidió quitarle como rey. Y en su lugar mandó al mismo profeta Samuel que ungiera a David, al rey David, que sería después de David. Esta noticia no sentó igual a Saúl. Como hemos dicho anteriormente, es más fácil tomar algo que soltarlo. Así que Saúl no solamente le sentó mal, que puede ser normal que alguien te quite algo, pero no solamente fue así, sino que además, como he dicho antes, con muchos políticos se resistió, incluso llegó a querer perseguir y persiguió a David, le veía como un enemigo, cuando era todo lo contrario, ¿no? Y él se resistió a esto. Y entonces él entra en una fase por no querer soltar algo que Dios le había dado, porque en realidad no, ni siquiera era un mérito suyo. Por no soltar esto, ¿verdad? Pues vemos, y lo dice la Biblia, que Saúl entró como en una crisis, ¿no? De todo, de desánimo, depresión, de todo. Hay muchos detalles y no terminó bien, como sabemos, ¿no? Por no soltar algo que debería de soltar, ¿no? Y tenemos muchos más ejemplos en la Biblia, pero afortunadamente también en la Biblia vemos que hay personajes, ¿no? que no cayeron en esta tentación. Y eso nos dice que también nosotros podemos vencer esa tentación de no querer soltar algo que nos está hundiendo, ¿no? Que es el tema que estoy tratando de compartir. Hundirnos emocionalmente, estoy hablando, ¿verdad? Y tenemos el caso, por ejemplo, de Moisés. Moisés tuvo 40 años guiando al pueblo de Israel allí en el desierto, y en un momento determinado, después de esos 40 años, Dios le dice que tiene que dejar la sucesión a Josué. Y Moisés, lo que dice la Biblia es que lo hizo tal como Dios le dijo. No solamente aceptó que Josué fuera, sino que además oró por él y además, como Dios le dijo, también lo hizo delante del pueblo, para que el pueblo en ningún momento dudara de que Moisés había sido también el que apoyaba ese nuevo liderazgo que era de Josué. Y así fue una transición fantástica, ¿no? Donde el pueblo luego siguió a Josué también para poseer la tierra prometida. Tenemos más casos, como siguiendo con esta línea, con el rey David. David también reinó durante 40 años, un reinado muy poderoso también el reinado de David durante 40 años, fue 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Y el rey David también llegó un momento ya cuando ya era mayor que tuvo que ceder y hacer esa transición y lo hizo con su hijo Salomón. Y vemos también que aunque había habido muchos intentos pues eso, de ocupar por otros hermanos esas luchas que hay siempre en las monarquías, en el poder, en definitiva, ¿no? Pero vemos que David bendice a Salomón y Salomón parte con la bendición del rey de David, ¿no? Y esto le abrió las puertas, aunque también enemigos, pero vemos también que esta situación de esa generosidad de David o esa coherencia, porque también ella era mayor, tampoco podía hacer mucho más, lo que trajo es bendición al pueblo. El reinado de Salomón fue uno de los reinados más gloriosos de Israel, ¿no? También por la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Así que fue un reinado fuerte, hasta ya ha pasado mucho tiempo, los últimos años, ¿no? También reinó 40 años Salomón, pero ya en sus últimos días, pues ahí él se desvió un poquito, ¿no? Sería otro tema para tratar. Y también tenemos lo que es el ejemplo fantástico que es Juan el Bautista, ¿no? Ya en tiempos de Jesús, perdón. Juan el Bautista sabemos que era alguien que empezó preparando el camino antes de que la gente conociera a Jesús como el Mesías. Estaba Juan el Bautista predicando y bautizando a la gente. De ahí el nombre de Juan el Bautista. Y en un momento determinado, en el primer siglo estoy hablando, del mismo contemporáneo de Jesús, porque tenían casi la misma edad,
Entonces, en ese mismo primer siglo, cuando Juan el Bautista estaba bautizando, tenía seguidores que eran sus discípulos. Y en un momento determinado, cuando Jesús empieza a aparecer ya como con su ministerio, esos 3 años de ministerio, como el Mesías, eh, conocemos la historia como Juan el Bautista le bautiza también a él, etc. Y sucede que algunos discípulos de Juan empiezan a seguir a Jesús. Y esto llega pues a oídos de Juan por parte de sus discípulos, alarmado, diciendo, mira, que ahora están siguiendo a Jesús, aquellos que estaban con nosotros. Y es interesante como la palabra de Juan es fantástica, ¿no? Y nos da una enseñanza de cómo era una persona que podía coger algo, el poder de Dios, para ser usado y predicar pues la venida del Mesías, pero a la vez también de soltar aquello que Dios le pedía que debería de soltar. Así que la respuesta de Juan, a diferencia del rey Saúl que hablamos atrás, él dice estas palabras tan fantásticas, dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y esto es fantástico, ¿no? Porque vemos aquí la capacidad de Juan de soltar, decir, es que mi tiempo ha pasado, ahora le toca a él, ¿no? Y no está atado. De hecho, Jesús también hace un cumplido que lo conocemos en Mateo capítulo 11. Jesús dice algo de Juan que no lo ha dicho de nadie en la tierra, ¿no? Y él dice acerca de este Juan el Bautista, dice que entre los que nacen de mujer no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista. Dice, aunque en el cielo es el más pequeño en el reino de los cielos, ¿no? Pero él dice que de los que han nacido en la tierra, todos los que han nacido miles de años, es el mayor. Tendrá que ver con esto. Tendrá que ver con esta capacidad para saber soltar cuando tiene que soltar y no solamente coger, ¿verdad? Así que la primera enseñanza que te quiero dejar para tratar con el tema de la ansiedad, porque está muy ligado, es que tomar algo es mucho más fácil que soltarlo. Eso tenlo presente, porque veremos la aplicación que tiene también en el tema de la ansiedad. El segundo punto es que soltar algo no se trata de una opción muchas veces, se trata de la única opción. No es una opción soltar algo, es la única opción, si quieres que vaya bien. Ojalá esto lo hubiera hecho el rey Saúl y algunos otros, ¿verdad?, que vemos en la Biblia, ¿no? Y el ejemplo que te quiero poner es cuando uno lee en Hechos capítulo 27. Aquí en Hechos 27, ya en el Nuevo Testamento, está hablando de Pablo. Pablo, que en este caso era llevado a Roma. Ya en los últimos capítulos del Hecho de los Apóstoles 27, Pablo es llevado a Roma en un barco con un centurión romano y custodiado. Y en ese barco que Pablo embarca, hay una travesía muy difícil, ¿no?, que nos detalla la Biblia, con mucho, dice que costeando la isla de Creta y todo esto, verá, vino un viento huracanado, que además tiene un nombre, dice la Biblia que era eurociclón, así que ya en aquella época los ciclones y todas estas cosas ya tenían nombre, ¿no? Entonces vino ese viento y la nave pues se vio en gran peligro, ¿no? Porque también era una fecha, septiembre, octubre, donde las tormentas eran frecuentes, así que no podían acercarse a una isla porque podían destrozar la nave. Así que estuvieron ahí a merced de la tormenta con muchos peligros, con muchas dificultades y prácticamente casi sin esperanza. De hecho, cuando uno lee toda esta historia que está en Hechos capítulo 27, del 15 en adelante o 16 en adelante, vemos que ahí pasan por muchas cosas. Pasan porque está amenazado de tal manera el barco que tienen que empezar a tirar cosas, tienen que empezar a tirar utensilios que son necesarios para la navegación. Pero más adelante incluso dice que que tuvieron que tirar por la borda el trigo que tenían para comer. Era tan desesperante la situación que tenían que elegir entre hundirse en el mar o tirar cosas que eran importantes, que eran muy necesarias para ellos, ¿no? A todo esto también ahí había un gran desánimo, había también, como sucede a veces, ¿no?, cuando estamos en situaciones muy críticas, personas que querían desertar. De hecho, vemos también que los marineros, que al fin y al cabo eran los que tripulaban la nave, eran clave, ¿no? Decidieron
escapar de la nave. Y Pablo se dio cuenta y le dijo al centurión, mira, si estos se van de la nave, escapan como estás diciendo, no nos queda ninguna esperanza, ¿no? Y esto Pablo lo dice en un contexto donde él tiene comunión con Dios y Dios le dice a través de un ángel que van a sobrevivir. Pero eso no quita que él tenga que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Y así que Pablo, comentando al centurión esto, evita que deserten los marineros y puedan seguir adelante intentando manejar la nave. En esa nave iban 276 personas. Entonces, los marineros en realidad eran los que manejaban todo aquello, ¿no? Y vemos que hay unas consecuencias, ¿no?, del desánimo y de todo esto, ¿no? Y una vez más vemos aquí que lo que ellos hacen de soltar aquellos utensilios, no estamos hablando de quitar el agua que había entrado, sino estamos hablando de soltar utensilios que eran valiosos, que eran lo que llaman, dice la Biblia, que eran aparejos, que tuvieron que tirarlo, y además el trigo también tuvieron que tirarlo por la borda, ¿verdad? Esto no era una opción, esto era la única opción, porque con el peso de toda esta gente que había, y todo lo demás de peso que había en el barco y la tempestad tan profunda, el riesgo era que se pudiera hundir y era imprescindible, aunque las cosas eran muy valiosas las que tenían que soltar, pero tenían que deshacerse de ellas. Y esto nos habla, ¿no?, lo que decía antes, de este segundo punto, que a veces soltar cosas no es una opción, es la única opción. Y no sé si alguna vez te ha pasado que has transportado un piano en una mudanza. A mí me ha pasado, por el tema de tener un piano, he tenido a lo mejor que transportarlo con ayuda, ¿no?, de otras personas para subir una escalera y llevar. Y eso es terrible, es el mueble más complicado de subir por una escalera a mano, ¿no? Primero lo tienes que hacer entre varias personas, que es lo que le pasaba aquí en el barco. Uno solo no podía manejar ese barco. Pero luego también, cuando uno hace un tipo de mudanza de cometa, que a veces es una barbaridad, hoy día ya hay compañías que te lo hacen, ¿no?, que cuesta, pero bueno, también hay que valorar, ¿no?, el riesgo, ¿no? Y a veces es muy arriesgado. Entonces uno se da cuenta cuando uno sube el piano, si te ha pasado alguna vez, un piano pesa bastante, no hablo un piano eléctrico, sino un piano clásico, no de pared, con su arpa que pesa 100 kilos o no sé cuánto puede pesar o más. A veces, cuando estás subiendo, estás más tiempo soltando el piano, descansando, que agarrándolo, que cogiéndolo, que agarrándolo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te destroza. Tú no puedes de un tirón subir a un segundo piso y mucho, o a un tercero, no digamos más, de un tirón un piano. Tienes que ir soltando posiblemente más tiempo que agarrándolo, ¿no? Y esto nos habla, ¿no?, de que es necesario que nosotros también aprendamos a valorar, que hay veces que soltar es más beneficioso, ¿verdad?, que mantenernos agarrados a algo, ¿no? Así que este segundo punto que quiero dejarte es que a veces soltar no es una opción, es la única opción. Y hay un tercer punto que quiero comentarte también acerca de esto, que tiene que ver con que necesitamos aire, ¿verdad? Necesitamos respirar para que sintamos vida en nosotros, ¿no? Cuando uno va al médico y a veces le tiene la tensión un poquito alta, dice respira, ¿no? Expira, inspira, expira, ¿no? Coge aire, suéltalo, ¿no? Porque de alguna manera se oxigena nuestro cuerpo, ¿no? Y esto también espiritualmente tiene una analogía, ¿no? ¿Qué sería, digamos, de alguna manera, inspirar y expirar? Pues espiritualmente yo lo entiendo que inspirar es cuando uno toma para hacer algo, ¿no? Que tiene que hacerlo hoy. Eso es para mí es como tomar el aire, no el aire de ayer ni de antes de ayer, que ya está pasado, que no sirve, el aire de hoy. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer hoy. Yo no estoy hablando de que soltar significa que tú dejes, como he dicho antes, de barrer o dejes a lo mejor de tu responsabilidad o de hacer tu trabajo. No, yo no hablo de soltar esto. Eso es lo que toca día a día. Lo que estoy hablando es de que tenemos que soltar, ¿verdad?, aquello que pensamos que es mañana o pasado mañana y que ni siquiera sabemos si eso llegará. Y ese pensamiento de preocupación por lo que vamos a tener que hacer mañana es el que se traduce en una preocupación, en un aire viciado que no nos permite coger aire fresco. Así que el aire fresco a nivel espiritual es hacer lo que tenemos que hacer hoy, nuestra responsabilidad, ¿no?
y expirar, que sería, digamos, echar el aire, soltar el aire, es el aire viejo, ¿no? Eso significa, como he dicho antes, significa soltar, soltar. Necesitamos soltar. Yo no puedo coger aire si no he hecho previamente. No sé si tú lo has probado alguna vez. Si tú coges aire, perdón, si tú no echas el aire que tienes en tus pulmones, es imposible que pueda entrar aire. Y necesitas que entre aire. Entonces está relacionado soltar y agarrar, ¿verdad? Y tomar. Así que expirar no se trata de soltar, como he dicho antes, algo de trabajo o tu responsabilidad, porque eso tiene otro nombre, eso se llama pereza, puede ser pereza, ¿no? Y además te crea también un problema, el que tú te arrincones ahí porque te sientes mal, que pasa a veces con el desánimo, te arrinconas ahí y al final no solucionas el problema, sino que estás más arrinconado cada vez y encima estás añadiendo un problema de culpabilidad que todavía te hace sentirte peor. Así que cuando yo hablo de expirar, de soltar, no me refiero a esas responsabilidades inmediatas que tenemos cada uno de nosotros. Tampoco expirar es huir como hicieron allí o querían hacer los marineros. No se trata de huir, se trata de soltar aquello, ¿verdad? Que no tiene tanta importancia, aquello que aunque nosotros pensemos que es muy importante, eh, tenemos que soltarlo, porque a veces es lo que yo llamo, ¿no? Lo que sería el principio de la proporción. La Biblia nos enseña lo que es el principio de la proporción. El principio de la proporción es lo que hicieron ellos. El trigo que tiraron por la borda era importante, era su alimento, tampoco le sobraba alimento. Pero el sentido de la proporción, el principio de la proporción es que ¿de qué me sirve a mí el alimento si me voy a morir, si me voy a hundir? Entonces a veces tenemos que soltar cosas, no porque no sean buenas o porque no sean interesantes o porque no sean preocupaciones importantes, son preocupaciones muy importantes, para cada uno son las más importantes las suyas, pero a veces hay que soltarla porque si nos estamos hundiendo, de nada sirve que nos ocupemos de la preocupación si perdemos la vida, si perdemos el ánimo, si perdemos las ganas de seguir luchando. Al final perderemos todo, ¿no? Entonces Jesús lo expresó también muy bien, ¿no? En ese sentido de la proporción, ¿no? Él dijo pues que aprovecha al hombre si gana a todo el mundo y pierde su alma, ¿no? O incluso también cuando estaba hablando en Mateo capítulo 6, que Jesús está hablando del afán y la ansiedad, él dijo, no os afanéis por la comida y el vestido, dice, ¿no es la vida más que el alimento? Aquí Jesús lo que está diciendo no que el alimento no sea importante, es vital el alimento, pero la vida es más importante que el alimento y el cuerpo más que el vestido. No el vestido más que el cuerpo, no el alimento más que la vida. Y aquí está hablando sobre todo también de la vida eterna, ¿no? Aunque habla de la provisión física. Por este motivo, digamos que la preocupación de que me estoy hundiendo debe ser muy importante para soltar aquello, incluso cosas que a mí me parece que tienen mucho valor, porque te puedes ir al fondo con todos los tesoros del mundo, ¿no? Y en realidad no tienes nada. Así que quédate también con este tercer punto. He dicho el primero, que tomar algo es más fácil que soltarlo. El segundo, que a veces soltar algo no es una opción, es la única opción. Y en tercer lugar, el aire. Necesitamos respirar en ese sentido espiritual que hemos dicho, el día a día, no el aire del pasado ni de lo que voy a respirar mañana. Necesito, para coger aire el mañana, tengo que soltar el que tengo hoy, ¿no? Y tengo que tener ese equilibrio, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer todo esto? Quiero acabar con este cuarto punto, ¿no? Y este cuarto punto de cómo hacerlo, tenemos algunos conceptos teóricos, es saber que Jesús nos ayuda en eso, que no estamos solos para ir adelante en esa labor que muchos fracasaron, como he dicho Saúl y el joven rico y tantas veces que nos puede pasar a cada uno de nosotros, ¿no? Jesús nos ayuda. En Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice así, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que en este texto de Primera de Pedro tenemos dos puntos importantes para saber cómo hacerlo.
Primero que hay una parte que nos corresponde a nosotros, no solamente le corresponde a Dios ayudarnos en esto, sino hay una parte que nos toca a nosotros, como la salvación, aunque es mínima, pero tenemos que hacerla, y es pedirle perdón por nuestros pecados. Aquí también hay una parte para vencer la ansiedad que tenemos que hacer nosotros, y otra, que es la más importante, la va a hacer Dios, ¿no? Y la nuestra, dice aquí, echando toda vuestra ansiedad. Y echar la ansiedad sobre Él es nuestra parte. Y la segunda parte, que es cuida de nosotros, eso ya lo hace Él. Así que en esta primera parte de echar toda la carga sobre Él, pues es una parte que nos corresponde a nosotros. Y muchas veces nos quedamos ahí con cosas, ¿no? Algunas veces he comentado la anécdota, ¿no? de esa persona que iba cargado por el campo, sudando, con mucho calor, con una carga enorme en sus hombros, y afortunadamente cuando iba por el camino se encontró un hombre con una carreta que, viendo cómo estaba sufriendo, se paró al lado y le dijo: bueno, suba usted, yo le ayudo con la carga. Así que el hombre se subió al carro y siguió en la carreta. Pero pasado no mucho tiempo, el que llevaba la carreta miró hacia atrás y se dio cuenta de que el hombre que había cogido con ese macuto, esa carga en sus hombros, estaba en el carro, pero tenía encima de sus hombros toda la carga. Y le dice: pero, ¿qué está haciendo usted si no hace falta que lleve eso encima? Y la respuesta del hombre fue: dice, bueno, ya es suficiente, como usted me lleve en el carro, ya es suficiente. Y el hombre se rió y dice: pero bueno, si no tiene ningún sentido lo que está haciendo. O sea, si el caballo que lleva el carro, porque usted se lo lleva aquí encima, no va a tener menos peso, va a pesar igual. Y a veces nos pasa un poquito igual, ¿no? A veces, como dice aquí primera de Pedro, echar toda vuestra ansiedad. Y a veces puede que echemos aquello que nos resulta más fácil, pero nos guardamos otras cosas. Y aquí dice que tenemos que echar toda nuestra ansiedad. Porque en la medida que echemos nuestra ansiedad, en esa medida vamos a sentir que Jesús puede llevar las cargas, ¿no? A veces Él no la puede llevar porque no la soltamos. Y es importante que entendamos esto, ¿no? Que hay una parte que nos corresponde a nosotros, que es traer a Jesús todas nuestras cargas, sea de lo que sea, problemas que tengamos de dinero, de salud, de adicciones también, ¿no? Traerlo todo, no esconder nada, porque es lo que quiere, es ayudarnos con esa carga, pero tenemos que traerla a Jesús, ¿no? Y en muchas ocasiones hacemos exactamente todo lo contrario, ¿no? Así que la segunda parte, como he dicho antes, es que Dios, cuando llevamos todo, Dios cuida de nosotros, que es lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 5, ¿no? Y Él cuida de nosotros, eso es la parte suya. Es interesante que el otro día estaba en un supermercado y llevaba una bolsa y no quería entrar con la bolsa, que pesaba mucho, porque tenía que coger un carrito y digo, tanto peso, así que voy a ver cómo hago. Y me di cuenta de esas taquillas que hay, ¿no? Tú te has dado cuenta que hay supermercados que hay como unas taquillas con una llave, ¿no? Para tú dejar una mochila o lo que tenga y poder hacer la compra tranquilamente, ¿no? Así que quiero tomar esta analogía de ese tipo de taquillas, ¿no? A veces pensamos o podemos pensar, ¿no?, de que si soltamos la carga la vamos a dejar como si la dejáramos allí en medio de la entrada del supermercado, que cualquiera la puede coger, que se va a perder, o que a lo mejor no va a estar bien cuidada o abandonada. Pero cuando dejamos una carga a Jesús, haciendo lo que nos toca hacer hoy, no mañana, que la carga muchas veces de la ansiedad viene por lo que mañana hay que hacer. Esa carga se la dejamos a Dios. Y Él es como esa taquilla, mejor que la taquilla, donde Él la protege, donde Él la cuida, donde nadie va a acceder, solo Él tiene la llave, ¿verdad?, para guardar aquellas cargas que le dejamos, ¿no? Y me daba cuenta de esto, ¿no?, de que hay una parte que lo hace Jesús. Hay un salmo, el Salmo 4, versículo 8, que durante muchos años lo hemos tenido en la cabecera de nuestra cama, de nuestra habitación, de mi esposa y mía, ¿verdad? Hemos tenido allí este salmo, ¿no?, que dice, Salmo 4, 8, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Solo tú me haces vivir confiado. Y es interesante, ¿no?, que se trata de confianza. Es cuestión de que yo tenga confianza, de que yo me quede tranquilo, confiando que mis cargas no van a ser mejores porque yo mi preocupación la mantenga en la cabeza, la de mañana, la de pasado mañana, la del otro, si no sabemos lo que va a pasar. Pero Dios sí lo sabe. Entonces, este salmo es fantástico. En paz me acostaré y así dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado, ¿no?
Y esto me hace también pensar en un ejemplo, a veces los que somos abuelos, ¿no? Es diferente a tus hijos, que de pequeñitos ya nacen y están contigo, pero pasa a veces con los nietos, ¿no? Dependiendo de cada uno, que cuando lógicamente están en su casa con su papá, con su mamá, que son los que conocen desde que nacen y con los que se sienten en confianza, cuando son pequeños y empiezan ya a quedarse en casa de los abuelos, nos ha pasado con algunos de ellos, ¿no? Pues bueno, cuando ya llega la hora que tienen sueño y tal, a veces se ponen a llorar y es muy difícil consolarlos porque están buscando a su mamá. O a lo mejor el hermano, la hermana mayor que tienen confianza. El abuelo es la primera vez o la segunda vez que está allí. Al principio me refiero, ¿no? Y el niño, cuando ya han pasado unos días, no tiene el problema, al contrario, quiere venir a la casa de los abuelos, ¿no? Que es la tónica, suele ser lo habitual, ¿no? Pero ha pasado esa etapa donde el niño tiene que romper esa confianza. Y de alguna manera pensaba en esto, ¿no? A veces nosotros nos pasa como esos niños, ¿no? Que tenemos que confiar en Jesús. Pensar que podemos dormir en su brazo, que Él es digno de confianza. No es una religión, no es una persona que nos puede engañar. Y es importante, ¿verdad?, que crezcamos como ese niño crece luego cuando tiene confianza en su mamá y en su papá o en sus abuelos para poder descansar, ¿no? Y por otro lado también pensaba, ¿no?, que es cierto que cuando los niños son pequeños, su labor principal es comer y dormir, lo sabemos. No tienen que hacer otra cosa. A veces ni siquiera lo hacen y ya es un problema, que no se duermen. Pero solo tienen que hacer eso, porque eso es vital para su vida. No pueden hacer otra cosa, ¿no? Y cuando crecemos, cuando somos adultos, pensamos que nosotros podemos prescindir de eso. Y no podemos prescindir de eso. Únicamente que pasamos a combinar responsabilidades, trabajo, pero también necesitamos comer y dormir. Porque si yo no descanso bien, la ansiedad en mi vida no se va a recuperar. No voy a salir de esa profundidad. Tengo que descansar. Y descansar no es meterse en la cama o tumbarse. Descansar es, como dice aquí, ¿no?, tener paz en mi corazón, dormir confiando de que no sé lo que va a pasar mañana, pero sé que en este momento Él está conmigo. Y cuando me levante le pido a Dios que me dé fuerza para seguir luchando, ¿no? Así que eh, eh, termino con este ejemplo, ¿no?, de cuando Pedro fue capaz de caminar sobre las aguas. Hay un pasaje que lo leemos en Mateo capítulo 14, que Jesús se apareció en medio de un lago, ¿no?, a los discípulos que iban en la barca. La historia, si lo podéis leer en Mateo 14, es que Él le dijo a los discípulos que se adelantaran para ir a la otra orilla. Y ellos cogieron la barca y Jesús se quedó orando. Y Él dijo, ya nos veremos más adelante en otra orilla. Y en un momento determinado, la cuarta vigilia, dice que era de noche, Jesús se acerca a la barca, pero se acerca andando sobre las aguas. Entonces dice literalmente la Biblia que tuvieron miedo los discípulos, pensando que era un fantasma, ¿no? Nunca habían visto una persona andando sobre las aguas, y además había cierta tormenta, ¿no? Entonces Pedro fue el único, que a veces nos metemos con Pedro, pero demuestra una vez más su valentía. Fue el único que le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven, empieza. Así que Pedro se salió de la barca, empezó a andar, y dice la Biblia que empezó a caminar sobre las aguas. Pero le pasó algo a Pedro que tiene que ver con lo que estamos diciendo de la confianza. Dice la Biblia que en un momento determinado había viento, había ola, y Pedro dejó de mirar a Jesús y empezó a ver el viento, las olas, y vino miedo a su vida. Y entonces se hundió. Inmediatamente Jesús cogió su mano para sacarlo del agua, ¿no? ¿Y cuántas veces, no? Pues yo me muevo también en esto, ¿no? A veces hay veces que miro las circunstancias, miro las cargas y veo como que me voy hundiendo. Pero en cuanto miro a Jesús, me doy cuenta de que puedo caminar sobre la carga, puedo caminar sobre las aguas, simbólicamente hablando, evidentemente, de momento. Entonces, quiero dejarte este mensaje en este domingo, espero que te sea de ayuda con estos puntos que he mencionado, ¿no? Que tomar algo, recuérdalo, es mucho más fácil que soltarlo, y para quitar presión a veces hay que soltar cosas, aunque sean muy importantes, pero lo más importante es que tu vida no peligre. Y no se trata a veces de una opción de soltar algo, sino a veces es la única opción,
y necesitamos respirar en el sentido que he explicado, ¿no? Y por último, que no estás solo, que Jesús te ayuda. Así que yo espero, ¿no?, que sea una semana que tú puedas practicar, ¿no? El crecer, porque es un practicar en la confianza en Dios en este sentido, y aprender a soltar también. Ahí luego ya hablamos de la generosidad, ¿no? Podemos hablar de tantas cosas que tienen que ver con que no solamente tiene que ver con soltar espiritualmente, sino también la generosidad. Pero eso sería otro tema. Así que en este día quiero mandarte un abrazo y deseo que sea una semana que puedas descansar bien, como dice este salmo, descansar en paz, y que se aleje de los fantasmas de la ansiedad poco a poco. Dios te bendiga, un abrazo.